Yo vengo por un largo tiempo a Perú, más o menos 2 meses, me quedo hasta agosto. Voy a estar tratando de ayudar a difundir un poco la ciencia, motivar a la gente y motivar sobre todo a la juventud para que puedan seguir los pasos de la investigación, que es muy importante tanto para nosotros médicos también, porque un médico tiene que estar siempre ligado a la investigación si es que quiere mejorar las cosas realmente. Bueno, yo les comento, ahora voy a hablar de astrobiología porque es la, digamos, es la rama, o mejor dicho, es mi especialidad en el campo de lo que es la medicina un poco en el espacio, un poco lo que es la microgravedad en los tejidos en el espacio, además de lo que es la búsqueda de microorganismos y la búsqueda de vida en otros lados como Marte. Yo estoy involucrado en algunas misiones, en la última misión del MSL se está yendo a Marte, en la previa que fue el Fénix, ¿no? Colaborando con experimentos para detectar justamente materia orgánica y biomarcadores en el planeta Marte. Bueno, ¿qué es la astrobiología? Cuando yo comento que hago astrobiología, incluso mi familia o unos amigos piensan que leo la mano, piensan que tengo que ver con el zodiaco, pero en realidad esto no tiene nada que ver con eso, esto es ciencia pura. Y tiene el nombre de astrobiología, aunque yo no estoy un poco de acuerdo con el nombre, porque hace 15 años NASA le pone ese nombre debido a que ellos tienen astronautas, y por eso es astrobiología. Porque si comenzamos a hablar la teología de esta palabra, pues astro viene con estrella, y hablar de vida y estrellas probablemente no tiene mucha relación. Además, lo hicieron porque los rusos le pusieron cosmobiología, y porque ellos tienen cosmonautas. Entonces, fue como una pugna, ¿no? Ustedes saben, los estadounidenses y los rusos, sobre todo durante la Guerra Fría y todo ese problema. Pero el término que es más correcto es exobiología, y muchos institutos, mucha investigación la llama exobiología. ¿Y qué hace la astrobiología o exobiología? En realidad lo que vamos a ver acá es el estudio del origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Esa es la astrobiología. Su concepto, obviamente, para poder hablar del estudio de la vida, tendríamos que definir qué es la vida y qué es un ambiente habitable, ¿no? El lugar donde está desarrollándose la vida, ¿no? Entonces, estos dos conceptos, si bien conocemos por el hecho de que, bueno, una zona habitable es aquella donde no se puede albergar vida, fácil. Pero cuando vamos a la pregunta ¿qué es la vida?, aquí ya comenzamos a tener una serie de ideas incluso filosóficas, teológicas, una serie de definiciones químicas, físicas, biológicas, gente que para discutiendo el tema muchísimo, pero que obviamente para poder estudiar algo tenemos que tener por lo menos una definición sobre la cual vamos a trabajar. Es por eso que hay una definición, luego que les voy a mostrar, que es, digamos, la que usa NASA, la que usa la ESA o la Agencia Espacial, etcétera, etcétera, para buscar vida en otros lugares. El objetivo central de la astrobiología es reconocer biosferas, es decir, estos ambientes habitables, que podrían ser diferentes a la nuestra, probablemente sí, pero tenemos que partir de un punto. La única biología que conocemos es la nuestra, entonces hay que partir por eso. Luego podemos hacer todas nuevas hipótesis y modelos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y estas son las 3 grandes preguntas que hace la astrobiología y sobre la cual NASA creó 7 metas, que las vamos a ir describiendo rápidamente a lo largo de esta exposición, que es cómo se origina la vida, cómo se desarrolla la vida, existe vida en cualquier parte del universo, y cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá. Esas 3 preguntas son las 3 preguntas básicas de la astrobiología. Y obviamente, como se darán cuenta, no se puede responder solo con la biología, o solo con la química, o con la física o la geología. Por tal motivo, astrobiología es multidisciplinaria. Y últimamente está de moda lo multidisciplinario, porque las investigaciones multidisciplinarias dan mejores respuestas, y eso es algo que se debe buscar siempre, ¿no? Diferentes opiniones de diferentes campos, y la astrobiología usa por eso geología, química, física, biología, astronomía, astrofísica, etc. Entonces, de tal manera que el astrobiólogo, si bien se dedicaría, por ejemplo, a solo química, tiene que tener conceptos para poder enlazar ideas, poder entender mejor fenómenos, y sobre todo el fenómeno de la vida. Por tal motivo, la astrobiología es multidisciplinar, es un programa, no es una ciencia como tal, sino es un conjunto.
Entonces, como teníamos al principio, estábamos viendo que si vamos a hacer astrobiología, vamos a buscar la vida fuera de la Tierra, tenemos que saber qué pida. Y como les digo, es es una confrontación de ideas, ¿no? Muy debatido. Entonces, NASA utiliza una definición que la puso Christopher Chaiba en esa revista en China. Dice que, bueno, más o menos coincide con lo que mucha gente que hace ciencia podría estar, digamos, de acuerdo, ¿no? La vida es un sistema químico autosostenido, pero que además tiene una capacidad innata, que es la de presentar evolución darwiniana. En esta definición, obviamente, hay mucha gente que puede estar, digamos, agregándole algunas cosas, quitándole otras, pero es una definición sobre la cual NASA se basa para buscar justamente características que puedan decir, aquí hay vida, ¿no? ¿Y cuáles son esas características o requerimientos de la vida? Esos tres, de acá abajo. Pero previamente, antes de hablar de ellos, lo que es importante es una frase con la que termina Christopher Chaiba el artículo: es el origen de la vida, es el origen de la evolución, ¿no? Ligando a la vida a una característica innata, que es evolución. Además de ello, bueno, tenemos que ver, digamos, los requerimientos, ¿no? que puedan ayudarnos a buscar la vida o definir. Y estos tres requerimientos son muy sencillos, pero son básicos. Y NASA, obviamente, y la ESA y todas las agencias espaciales que buscan investigación en lo que es astrobiología, buscan agua líquida, buscan materia orgánica basada en carbono y energía. La energía es suficiente para que pueda la vida estar, pueda desarrollarse y mantenerse. Ustedes dirán, bueno, en este caso, por ejemplo, ¿por qué están buscando compuestos basados en carbono? Porque, bueno, toda la vida en la Tierra, como la conocemos, es basada en carbono. Todos nosotros somos carbono, asociados a otros elementos, hidrógenos, nitrógeno, fósforo, y otros microelementos, etc. Y algunos dirían, ¿por qué no silicio? Que es una de las preguntas que siempre me hacen. ¿Por qué no la vida basada en silicio? Si tiene la misma proporción. Tendrá probablemente algunas características comunes en la tabla periódica. Pero cuando se habla ya de vida, ¿no? Se ha visto que obviamente todos los organismos tienen que llevar a un equilibrio. Y carbono es el que les da ese equilibrio termodinámico. Y justamente en ese punto, cuando se han hecho modelos teóricos utilizando silicio, más o menos necesitaríamos 2000 grados centígrados para que el silicio se comporte con toda la, digamos, plasticidad que se comporta el carbono. Por tal motivo, carbono es nuestra opción, y esa es la que buscamos. Y es por eso que, bueno, existen varias teorías sobre el origen de la vida, ¿no? Hay gente que dice que la vida no se originó en la Tierra, sino que vino sembrada de otros lados, y esa es una teoría que se llama la panspermia. La panspermia, al azar, porque viene de cualquier parte del universo, o directa de planetas cercanos. Nos dicen que en Marte se originó la vida, somos marcianos. Y de allí un impactor le dio a Marte y los retazos de esas rocas llegaron a la Tierra y sembraron la vida en la Tierra. ¿Por qué creen que Marte? Bueno, lo vamos a ver en un momento. Otra teoría es que el origen no, la vida se originó en la Tierra, pero aquí hay dos tipos de origen. Por ejemplo, Carl Smith habla del origen de la vida en un principio fue inorgánico, basado en arcilla, porque las arcillas tienen la capacidad de dejar en sus láminas la misma lámina previa, de tal manera que sería un sistema como de herencia, inorgánico. Además que las arcillas pueden conservar una serie de moléculas en su interior, que además tienen cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay gente que dice que las arcillas fueron probablemente el primer sistema, digamos, tipo ADN, pero inorgánico. Otros dicen que no, que el origen es orgánico, necesitamos las moléculas orgánicas, y bueno, ahí ya se habla de la evolución de la materia orgánica, desde modelos abióticos hasta el ADN, eso se llama química prebiótica. Y todo eso tiene que ver con el origen orgánico de la vida. Pero ya después de esto, obviamente se discute si es que fue orgánico, de dónde vino,
de dónde vino esa materia orgánica. Hay gente que dice que en la Tierra no pudo existir tanta cantidad de materia orgánica para poder evolucionar hacia un ADN. Entonces se habla de las fuentes, unas que son probablemente que llegan orgánicos exógenos por meteoritos, asteroides, etc. U otros que no, que más bien sí se sintetizó en la Tierra por productos de radiación, volcanes, etc. Entonces, como les digo, estas son teorías, ¿no?, de cómo pudo haberse originado la vida. Ya luego los organismos, finalmente, nuestros organismos, estos primeros organismos, tuvieron o utilizaron los orgánicos presentes de otros lados o que se sintetizaban de manera biótica, o ellos mismos sintetizaban su propia materia orgánica, ¿no? En este caso pues, hablamos de los fotosintéticos o quimiosintéticos, utilizando fuentes inorgánicas, no orgánicas en el ambiente. Entonces, como les comenté al principio, son 7 metas de la astrobiología, pero estas 7 metas las vamos a ver muy rápidamente, para que ustedes se den cuenta qué amplio es este programa, no es una ciencia, está multiprograma, multiciencia, multidisciplinario. Entonces, una de las metas de la astrobiología, la primera es buscar estos ambientes habitables en el universo y ver si existen planetas potencialmente habitables en el sistema solar o fuera. ¿Cómo se hace eso? Es lo que viene. Para definir eso, hablamos de zona habitable. Y la zona habitable, ¿no?, cuando uno busca un planeta, a ver, vamos a ver si ese planeta tiene vida o no, lo primero que va a ver es si está dentro de una zona habitable. ¿Y qué es una zona habitable? En el caso de nuestro sistema solar, van a ver ustedes acá diferentes tipos de estrella. Esta es la estrella tipo Sol, o sea, nuestro Sol es una estrella. Y la distancia que existe entre el planeta y la estrella que permita que el agua esté líquida, porque recuerden que es uno de los requerimientos para la vida, es una zona que se considera como habitable. En este caso, la Tierra, durante toda su historia, siempre ha estado en esta zona habitable. Mientras que Marte, por ejemplo, está un poco más allá, entonces quiere decir que el agua podría estar congelada. Ni tan cerca, porque estaría en forma de vapor, ¿no? Entonces la zona, obviamente habitable, por ejemplo una estrellita roja, estas de acá las enanas rojas, obviamente el planeta tendría que estar más cerca de la estrella porque la estrella tiene menor luminosidad, menor energía para llegar. Entonces, la zona habitable depende del tamaño de la estrella. Entonces, esto de acá se denomina zona habitable. La Tierra se encuentra en una zona habitable, obviamente porque estamos con una temperatura aproximadamente de 20 grados centígrados, 15 grados centígrados a 20, y permite que el agua esté líquida. De esto vamos a hablar un poco más adelante también, porque en algún momento se pensó que la Tierra podría estar fuera de la zona habitable y por tanto estaría congelada. Pero esta zona habitable puede extenderse un poco más si es que el planeta tiene una atmósfera densa, llena por ejemplo de CO2, que permite que haya un gas invernadero dentro, que haya mayor calor, que los rayos sean atrapados dentro de esta atmósfera densa y por tanto el agua permanece líquida, a pesar de que la energía del Sol está fuera, digamos, de la zona habitable. Entonces, ese es uno de los peligros por el que el CO2, por ejemplo, es excelente gas invernadero, como vamos a ver también en el caso de Venus, que ahorita tiene 400 grados centígrados en su superficie, aproximadamente 1000 grados centígrados en la atmósfera de ese planeta, gracias al CO2. Entonces, además de ello, quería comentarles aquí estos 4 planetas pegados a los escuadrillos, esos otros que están más allá, esos otros 4. Plutón ya no se considera un planeta. Estos 4 planetas son considerados los planetas tipo Tierra, porque lo vamos a ver ahora. Otra cosa importante es cuando en astrobiología obviamente se trata de detectar un planeta, hay muchos métodos para detectarlo, pero el método más interesante es la luminosidad del planeta. Imagínense, este es el brillo del planeta, no, perdón, de la estrella, no me entiendo. Esta es la estrella, y si la estrella tiene un planeta, cuando el planeta comience a tapar la estrella, entre comillas, la luminosidad es detectada y eso avisa o nos indica que esa estrella probablemente tiene un planeta que está dando luz. Y eso es interesante porque el proyecto Kepler, que es el programa que está desde el 2009 en el espacio, Kepler, miren cómo antes se detectaba, por ejemplo aquí, probablemente la luminosidad de la estrella aquí bajó, quiere decir que acá probablemente hay un planeta. Pero miren cómo Kepler tiene la sensibilidad, aumentó la sensibilidad 100 veces más. Y donde antes no se detectaba planetas, aquí lo detectaba.
Kepler en un mes detectó 66 nuevos planetas y sigue detectando muchos más. Pero no solamente se trata de detectar planetas, hay que ver si estos planetas tienen firmas o biomarcadores que demuestren que probablemente tienen agua. Y eso es lo que pasó con Gliese 5810D. Este planeta es el que recientemente se ha visto que tiene características tipo Tierra. Es 3 veces más grande que la Tierra, está a 20 años luz, está más o menos cerca. Obviamente 20 años luz. Y además, se vio que este planeta tiene un espectro infrarrojo que demuestra que tiene probablemente agua en el océano. Cuando hablamos de espectroscopía infrarroja, ¿no? Obviamente si agarramos un telescopio y vemos, eso es lo que vamos a ver, tiene un rango en la espectroscopía que es la visible, ¿no? El rango visible. Pero más allá está el infrarrojo y eso no lo podemos ver nosotros. Pero sí lo pueden ver telescopios que digamos van a ser especializados en esto. Y lo que van a ver es la vibración de las moléculas, que es básicamente el infrarrojo. La única molécula que no vibraría nada es teórica, es a 0 grados Kelvin, ¿no? Que es el cero absoluto. Tendríamos que tener menos 273 grados centígrados para que probablemente infrarrojo no pueda captar nada, pero eso es un dato teórico. En realidad, el hielo a menos 70 sigue dando señales de vibración. Entonces, esta espectrometría infrarroja mostró que este planeta puede tener grandes cantidades de océanos en su superficie. Y eso da una visión de que pueden existir esos planetas que son habitables. Además, está a una distancia en la zona habitable de una estrella roja. La meta 2 tiene que ver ya con detectar si existió un ambiente habitable. O sea, no solo se basa ahora en detectar si hay un ambiente habitable presente, sino si hubo. Y este es el caso de la exploración espacial, en el caso de Marte, o de otros lugares en el sistema solar que todavía se piensan que puede haber albergado vida en el pasado o la tiene. Entonces estos son los 3 lugares. Este es Marte, un planeta que actualmente es un permafrost, es decir, es un suelo congelado, pero que es un desierto. Ahorita vamos a ver por qué es importante para nuestra historia, si pudo o no albergar vida. Titán, una luna de Saturno, una luna que tiene grandes cantidades de hidrocarburos, pozos enormes de hidrocarburos. Imagínense cuán felices estarían todos con la gran cantidad de petróleo que tienen ahí, flotando por todo lado. Y Europa, es una luna Júpiter. Son 10 kilómetros de hielo sobre un núcleo aparentemente metálico lleno de agua líquida en el interior. Y bueno, vamos a ver algunas fotografías de eso. Y esta foto de acá es el volcán más grande del sistema solar, del Olimpo. Este volcán está en Marte, 20 kilómetros de alto, el Everest llega casi a 9, de 20, y además botaba gran cantidad de CO2, lo que hace pensar pues, que Marte tuvo una atmósfera muy densa en algún momento y probablemente agua. ¿Cómo vamos a ver la continuación? Esta es una comparación entre Marte y la Tierra, y definitivamente hace 4.000 millones de años Marte y la Tierra eran planetas muy similares. Tenían una atmósfera densa, tenían actividad volcánica, y tenían probablemente agua en grandes cantidades en océanos, probablemente, o ríos, cuyos vestigios se pueden observar actualmente en fotografía. Incluso líneas probables de costa, etc. Pero lo que es lo interesante, que los 3.5 gigaños atrás, o sea, 3.500 millones de años atrás, por algún motivo desconocido, Marte comienza a deshidratarse, pierde su atmósfera. La hipótesis más aceptada es que cayó un impactor enorme, que fragmentó el núcleo de Marte, dispersó el níquel y hierro que estaban en el núcleo, y finalmente pierde su magnetosfera, que actualmente nuestra magnetosfera es el escudo contra el viento solar. Si no tendríamos eso, nuestra atmósfera se va en miles de años, así de rápido. Y pues barrió la atmósfera del planeta, haciendo que el planeta comience a deshidratarse, en un proceso conocido como aridificación. Y eso, desde este punto hacia el futuro, Marte comenzó a ser una atmósfera, comienza a ser un desierto cuya agua es hidrolizada, el hidrógeno se va, el OH se queda, el oxígeno oxida, Marte es rojo,
altamente oxidado. Y finalmente, en cambio en la Tierra, pues esto no pasó así, y hoy tenemos, somos la atmósfera que tenemos y vida, ¿no? En todas partes. Pero ¿qué pasa? Que en los 3.5, nosotros en la Tierra tenemos fósiles, los fósiles más antiguos, realmente ya con evidencia de que son cianobacterias, son espermatolitos de bacterias. O sea, estamos hablando ya de vida celular. Si en Marte a esta misma edad, por esta época, se perdió la atmósfera, quiere decir que en Marte pudo existir vida, al igual que en la Tierra, antes del momento que comienza a perder su atmósfera. Por tal motivo, es lógico suponer que estas bacterias existieron y pudieron quedar fósiles. Lo otro es que estas bacterias pudieron acostumbrarse millones de años, miles de millones de años, a adaptarse a un proceso de acidificación. Y este proceso nosotros cada vez le damos más evidencia. ¿Por qué? Porque en el desierto más seco de la Tierra, que es Atacama, aquí en Chile y Perú, que llega hasta La Joya, más arriba, es el desierto más seco del mundo. 20 millones de años donde la lluvia es 1 milímetro. Hay generaciones que nunca han visto llover. Probablemente ahora con los efectos han visto garguar. Nunca han visto llover. Y cuando hubo una lluvia en Atacama, en una zona de Atacama, hubo un derrumbe enorme y barrió toda la ciudad de Antofagasta. Podemos decir que y hemos encontrado bacterias en esos que pueden ser, que se adaptan a procesos de acidificación, y gran cantidad de especies. Entonces nos hacen pensar que en Marte estas bacterias también pudieron evolucionar y adaptarse y vivir en el subsuelo. Por eso es la gran expectativa que Marte pueda tener vida actualmente en el subsuelo. Y así, además de ello, metano en el Marte actual. Varios artículos han demostrado que hay metano en Marte. Hay varias visiones que han mostrado la existencia de metano en la atmósfera. Y el metano no podría ser, bueno, uno dice, bueno, el metano podría estar con los procesos no biológicos. Es cierto, pero la cantidad de metano que existe solamente podría estar en esas concentraciones a lo largo de todas las latitudes de Marte si es que existieran volcanes activos, cosa que no lo hay. Hay gente que dice que el metano viene de los meteoritos de asteroides que traen, porque muchos meteoritos de asteroides tienen metano. Caen y ese metano es el que queda en la atmósfera. La respuesta es no es suficiente para que se pueda ver esta serie de comportamientos del metano en Marte. La otra hipótesis es que es el metano antiguo, es el de la época cuando Marte tuvo volcanes. Pero no es cierto, porque el metano tiene un tiempo de vida de 500 años aproximadamente. Estamos hablando de miles de millones. Por tal motivo, la otra hipótesis, por la que muchos están emocionados, es que este metano es producido por metano en el permafrost marciano. Entonces, bueno, obviamente hay varias hipótesis acerca de esto, pero mucha gente habla de que estos metanógenos sí podrían estar, las bacterias metanógenas en Marte, como las tundras rusas, que hay un permafrost y debajo gran cantidad de metano con liberación periódica. De esa manera Marte podría tener metanol. El otro lugar que todos están, digamos, expectantes es el que les comentaba, Titán. Titán, esta lunita de Saturno, pues como les digo, tiene océanos, bueno, o pozas, charcos, de gran cantidad de hidrocarburos. Cassini-Huygens, desde el 2005, encuentra que Cassini-Huygens ingresa a la atmósfera de Titán, Cassini se queda orbitando en Titán, y Huygens detectó relámpagos en Titán. Pero obviamente no va a haber incendios porque no hay oxígeno. De tal manera que hay nubes y hay lluvia de metano, líquido. Es decir, es un ambiente excelente para probablemente albergar vida también. ¿Por qué? Porque existe gran cantidad de bacterias que consumen hidrocarburos y utilizan hidrocarburos en condiciones anóxicas. Y este es un paraíso de materia orgánica abiótica. El otro lugar es Europa, la luna de Júpiter, que tiene 10 kilómetros de hielo sobre una superficie, como les digo, sobre un núcleo aparentemente metálico con actividad geotérmica, es decir, volcanes submarinos. Pero la pregunta es ¿por qué volcanes? No en una luna, si no hay actividad tectónica. Pues la respuesta ahí es
el movimiento de la Luna alrededor del planeta hace que exista actividad geotérmica por un movimiento que se conoce como movimiento tidal. Y eso hace que caliente el núcleo, por acercarse, alejarse del planeta, la atracción. ¿Por qué? Además, observen ustedes todas estas venas de la superficie de Europa. Hay fotografías en las que se ha visto que este hielo se recambia. Es decir, hay agua que sale del interior que cambia la superficie. Por eso Europa es otro lugar súper interesante para poder decir en el sistema solar que podría existir. Y recientemente, hace muy poco, Enceladus, en el planeta Saturno, este es el anillo E de Saturno, mostró algo muy interesante, que salía agua desde su interior. Enceladus, aparentemente, estos cráteres que ven ustedes acá no son cráteres geoimpactos, sino cráteres que ustedes ven que protruyen, y probablemente Enceladus tiene agua en pequeños bolsillos en el interior del hielo y comienza a salir como geysers, que es la imagen que ustedes han visto por también Castillo Hughes. Entonces, en otras palabras, este Enceladus ahorita tiene mucho interés de poder ser también un lugar donde podría existir, primero, agua líquida, que es más o menos evidente, y dos, que podría albergar de repente organismos. Dado que hay un aporte de materia orgánica siempre constante, hay actividad probablemente también por este calentamiento tidal que les comentaba, ¿no? Y actividad obviamente hidrotermal, que hace justamente la energía, agua líquida y aporte orgánico, pues es un lugar que podría existir. ¿Dónde podría existir? La meta 3 de la astrobiología tiene que ver con entender cómo la vida emergió del cosmos y los precursores. Toda la meta 3 tiene que ver con química prebiótica, la evolución pues, de la materia orgánica y abiótica hasta el ADN. Toda esa línea tiene que ver con la meta 3 de la astrobiología. Entonces aquí se habla de toda la historia de nuestro sistema solar. Desde que hubo un sistema, no, esto no es el Big Bang, porque el Big Bang fue hace 14.000 millones de años. Este es el inicio de nuestro sistema solar. Entonces, con una nube interestelar que probablemente hubo altas presiones y luego una expansión, se comienza a formar este disco, la formación del disco, con una gran cantidad de, con el sol en el medio, gran calor, y obviamente las partículas menos densas se van al exterior, las más pesadas se quedan. Es por eso que se forman planetas, la suma de planetesimales, se forman planetas, se fusionan, y obviamente los más pesados quedan en el centro, que es la Tierra, Mercurio, Venus y Marte. Los menos densos son los más grandes que están en el exterior, ¿ya? Y eso es justamente la formación de Júpiter y Saturno. Y causan obviamente una serie de problemas de bombardeos al centro al moverse. Entonces ese es, digamos, el origen de nuestro sistema solar. Pero en el transcurso de eso, obviamente, lo que más nos importa es la aparición del origen de la vida en algún momento por fuente de compuestos orgánicos. Dado que estamos hablando de química prebiótica, la forma en qué momento aparecieron estos compuestos y que fueron evolucionando desde el ADN. Entonces ahí se habla de compuestos exógenos y endógenos. Exógenos que vienen por meteoritos, impactos, o endógenos que son sintetizados en las mismas ventilas hidrotermales o reacciones químicas en la Tierra por radiación, etc. Y eso es evidente porque si hablamos de aporte exógeno de materia orgánica, pues tenemos meteoritos o meteoritas. Meteorito cuando está volando, meteorita cuando cae, entonces es meteorita. Y se ha visto aminoácidos, ¿no? Murray, Wilkinson, Allende tienen gran cantidad de materia orgánica, carbono en esas meteoritas, de tal manera que muestran que definitivamente la materia orgánica pudo venir también de otro lado. Y bueno, en este mundo de la química orgánica, de la evolución, de la química prebiótica, hasta el mundo de RNA, que le llaman así, que es el mundo previo al ADN, ¿no? Unos dicen que incluso existió un mundo entre proteínas ARN antes del ADN. Toda esa evolución de una serie de estudios la estudia también la astrobiología. Y para ello diferentes, por ejemplo, autores que hicieron síntesis de diferentes compuestos orgánicos a partir de los no orgánicos, es, digamos, el estudio también que tiene que ver entre lo que es la evolución de la química orgánica con la evolución
de la química prebiótica. Y así es que el primero, por ejemplo, que hizo este experimento fue Miller, en el año 53, donde sintetiza a partir de una atmósfera no biológica llena de amoníaco, CO2, metano, agua, hidrógeno, con una chispa eléctrica, generó aminoácidos. Y desde allí comienza el gran estudio en astrobiología acerca de la evolución de la química prebiótica, ¿no? Cómo compuestos no orgánicos podían llevar a compuestos orgánicos hasta la aparición del ADN. Y es por eso que se estudia mucho las atmósferas que pudieron existir en los planetas, que pudieron ser justamente la más adecuada para que puedan finalmente surgir compuestos orgánicos que lleven a compuestos que tengan que ver con la vida. Todo eso se ve en la astrobiología. Algo muy importante en compuestos orgánicos son los enantiómeros. ¿Por qué? Los estereoisómeros. ¿Por qué? Porque todos nuestros aminoácidos son L, la forma LEVO, y dextro, todos nuestros azúcares. La pregunta es ¿por qué la vida eligió eso? Porque en una bacteria vamos a encontrar esa preferencia también, tanto en su metabolismo. La pregunta acerca de la quiralidad de la vida es otra gran pregunta que trata de resolver la astrobiología. ¿Qué pasó en el universo? ¿Por qué el universo eligió, la vida eligió solo los aminoácidos L? ¿Fue un momento al azar? ¿Qué fue lo que hizo que exista esa preferencia, ese enantio enriquecimiento hacia el lado L o D? Es así que justamente las moléculas quirales en todo son el 60% de todas las moléculas. Son racematos, es decir, forma L y D juntas es un racemato, ¿no? 50-50. Y ahí existe un aumento 60-40 y es enantio enriquecido. Si está 100% de una es enantio puro. En este caso, acá vamos a ver que la mayoría de esas moléculas quirales no son racematos. Pero la vida, ¿no? La vida, esto de acá, crea los enantios enriquecidos hacia el lado L o hacia el lado D en el caso de azúcares o aminoácidos o azúcares respectivamente. Y las otras, bueno, ya son productos sintéticos que finalmente algunas veces no fallaron, como el caso de talidomida. La talidomida tenía un efecto sedante tantos años atrás, por su forma L era la que causaba un efecto, su forma D causaba problemas de teratogenicidad. ¿Y qué pasó? Que los laboratorios pusieron todo hacia el lado L para que sea un sedante, pero se olvidaban que teníamos racematos en el organismo. Igual, volvió un proceso racémico, un racemato, y finalmente siguió causando problemas de fucomelia, ¿no? Exactamente. La beta 4 tiene que ver la relación de la vida con el ambiente geológico de la beta. O sea, no solamente podemos evaluar a la vida, cómo se formó la vida, sino ahora también tenemos que evaluar qué ambientes ayudan para que la vida se forme. Y eso es la geología, tiene que ver con el estudio de la biosfera. Y esto es algo muy interesante que quería mostrarles a ustedes, porque hace 4.500 millones de años atrás, el Sol era 30% menos luminoso. Entonces, si se acuerdan que al comienzo hablamos de la zona habitable, de la zona en que el planeta tenía que estar al lado de la estrella para que mantenga para que mantenga el agua líquida. Pues si el Sol es menos luminoso, entonces la Tierra tendría que estar más cerca para mantener el agua líquida. O tener una gran cantidad de gases invernaderos que puedan, ayudar a que el agua siga líquida. Y eso es lo que pasó. En los estudios acá, esta gráfica es muy sencilla, la vamos a ver. Miren ustedes, esta es la etapa en billones de años, miles de millones de años. Y esta es la temperatura. Imagínense si la Tierra tuviera la luminosidad de este Sol, que es menos luminoso porque tiene menos reacción química. Observen cómo la reacción química es directamente proporcional a la producción de las manchas solares. Y pueden observar ustedes que, mira, aquí está el cambio, esta línea roja es el cambio de la luminosidad del Sol, ¿no? Aquí está en los porcentajes para que llegue al día de hoy. Y si esta es la temperatura de la Tierra, pues se necesitaría un gas invernadero de 10 a 100 bares al inicio para que pueda mantenerse esta temperatura, ya que con esta luminosidad la Tierra estaría a menos 25, o sea, miren, menos 25, por acá como a menos 20, etcétera, etcétera, para llegar a este punto en el que estamos hoy.
De tal manera que en el estudio de la astrobiología también se evalúa que la necesidad de gases invernadero para que la Tierra no haya estado congelada mucho tiempo. Hay evidencia que dice que la Tierra estuvo congelada en ciertos momentos, obviamente en glaciaciones, pero las glaciaciones son posteriores. Estamos hablando de épocas de 3.000 millones de años atrás. Entonces se supone que existieron gases invernaderos que pudieron hacer que la Tierra siempre tenga una temperatura por encima de los 0 grados centígrados. Entonces el estudio de las atmósferas, el estudio de la geología, el ambiente, además del Sol y la luminosidad, son cosas que la astrobiología está estudiando. Y es así que, bueno, en la escala geológica, por ejemplo, se evalúa en qué momento apareció la vida. Pero como les comenté, a los 3.5 están ya los registros de microfósiles completamente probados. Todo el mundo ya lo acepta. 3.5, cianobacterias, estromatolitos. El 3.8 no se acepta todavía, hay muchas controversias porque son fósiles bioquímicos, ¿no? Son fósiles químicos, no son fósiles, digamos, ya paleontológicos. Y es así, la relación de la vida con también momentos en el que la vida pudo extinguirse, y es así, entre los 3.9 y 3.8 gigaños, grandes impactores cayeron a la Tierra y probablemente se utilizaron muchas veces y hubo muchos orígenes de la vida. O la vida estuvo escondida en algún lugar. Es por eso que mucha gente dice, la vida estuvo en el fondo marino, porque allí pudo soportar que estos impactos llegaran y no ocurra ningún problema externo. Mejor dicho, no se hayan extinguido, no hayan sido aniquilados los organismos. Pero hay modelos teóricos también de gente, todo el tiempo luchando entre ellos, Moxis y Smith, todo el tiempo luchando entre ellos, que dice, no, los impactores de ese tiempo, basados en el tamaño de los cráteres en la Luna, que son nuestro vestigio, nuestra historia, demuestran que estos impactos pudieron evaporar todo el océano, por la energía potencial que tenía. Cubrir la Tierra de polvo durante miles de años, incluso en 1000 años, y de esa manera la Tierra tuvo que estar en algunos momentos congelada y en algunos momentos imposible que fue haber el origen de la vida. Entonces es una de las cosas que también la astrobiología discute, ¿no? Aquí están los cráteres que les comentaba, miren cómo entre esta época, de los 3 y punto 4 es la mayor densidad de cráteres, de gran tamaño además, y ya luego bajaron el número de cráteres en los últimos 1000 millones de años. Y obviamente el estudio de fósiles, ¿no? Acoplados a estos eventos geológicos. La meta 5 tiene que ver ya con la aparición y la adaptación de organismos en diferentes ambientes. Y aquí la meta 5 se basa en el estudio de las famosas extremófilas, ¿no? Aquí se busca cómo fue nuestro primer ancestro. Mucha gente dice, obviamente, si la Tierra era caliente, que tenía que ser un ancestro hipertermófilo. Entonces, mucha gente habla de los hipertermófilos como nuestros primeros ancestros. Pero mucha gente dice que no es así, porque si no todos podríamos resistir o tener genes que sean resistentes en ciertas cosas a ambientes de ese tipo. Y muchos se apoyan en las proteínas de shock térmico, ¿no? Para chaperones, etcétera, para poder decir que sí, nosotros tenemos una línea que viene de hipertermófilo. Pero hay gente que dice que no es así, ¿no? Hay mucha controversia en ello también, y eso es muy interesante, porque todos estos números 1, 2, 3, 4 son ambientes donde mucha gente dice que son los más aptos para la aparición de la vida hace 3.500 millones de años. Entre ellos, y los más aceptados, son cercanos a volcanes submarinos, donde, si bien es cierto, la temperatura pegada a la ventil hidrotermal, volcán submarino, es 400 grados, 500, si uno avanza solo 10 centímetros o 5 por centímetro, la temperatura baja bruscamente 30, 60, 100 grados centígrados. De manera que podría existir zonas aptas para una temperatura adecuada para el origen de la vida, y es por eso que mucha gente apoya la ventilación. Y bueno, y como les comentaba, esta meta tiene que ver con el estudio de las extremófilas, ¿no? Bacterias que sobreviven a altas temperaturas, a condiciones en la Antártida, a condiciones con mucha sal, las halófilas, las picrófilas, ¿no? Aquí las
hipertermófilas, o termófilas hasta 70 grados más de 70, hipertermófilas. Entonces, bacterias que resisten radiación, que resisten una serie de condiciones que nosotros no imaginamos, como fisiológicamente hablando. Porque el término termófilo tiene que ver mucho con una definición muy antropocéntrica, porque se define extremo a algo que nosotros no podemos soportar, pero eso es algo que pues, las bacterias probablemente para ellas, nosotros somos extremófilos, ¿no? Y eso justamente también tiene que ver con todo lo que es la evolución y la adaptación a los ambientes, es lo que lleva justamente al estudio de la astrobiología, que son temas, como les digo, muy amplios. La meta 6 tiene que ver algo con lo que yo trabajo un poco, que es con la adaptación a ambientes ya en el espacio. Por ejemplo, en lo que es medicina espacial. Entonces, la meta 6 de la astrobiología son 7 metas, para recordarles. Tiene que ver con justamente tejidos, los cambios que existen en la fisiología, en la fisiopatología, etcétera, de algunos procesos celulares que tienen que ver en el espacio. Y esto, bueno, también es un tema enorme que podríamos conversar en algún momento, que es una de las cosas en las que yo trabajo. Y sobre todo, por ejemplo, células troncales, microgravedad, para ver regeneración de tejidos, he visto que una serie de cambios dependiendo del ambiente, etcétera. Procesos psicóticos que han tenido algunos astronautas, querían matar a la tripulación una vez que llegan a la Tierra, como en 3 casos que han habido, después de la Estación Espacial Internacional. O de ahí, basado en eso, pues la película Apolo 18, ¿no? Que son monstruos rocosos y eso. Pero en realidad, algunos creen que sí existió el Apolo 18, pero también hubo un proceso de psicosis, entonces los que quisieron matar a los... Pero nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe. Solo son habladurías. Y bueno, lo otro es la última meta, la astrobiología, que tiene que ver justamente como lo que les decía, una vez que tú ves un planeta lejos, dices, ese planeta no es un habitable, pero ahora hay que saber si ese planeta realmente tiene vida o no, o qué es lo que tengo que buscar yo en la exploración espacial. Entonces ahí está el desarrollo de tecnologías de detección, los famosos biomarcadores, ¿no? Buscar qué es lo más, cuál es la molécula más apta para decir si hubo vida o no. Entonces unos buscan opanoides, hacen experimentos de las bacterias, qué es lo que podrían dejar en ambientes extremos, cuál es el biomarcador o molécula orgánica que podría resistir más tiempo, etcétera, etcétera. Ese es el estudio y la tecnología para detectarlo. Todo eso tiene que ver con la última meta de la astrobiología, que es justamente la búsqueda de eso. Y en ese aspecto, pues ahí está, se buscan estos ambientes antiguos para tratar de buscar estas moléculas, estos fósiles, pero en realidad si dejan algún rastro químico, alguna molécula química que podría ser el vestigio de que existió vida. Y para ello pues está todo lo que es la tecnología de robótica para análisis, ¿no? Por ejemplo, la misión previa, el Fénix. Fénix tenía un sistema para calentar el suelo a 1000 grados centígrados durante un día. Y todo, al calentarlo a 1000 grados centígrados, lo que querían es que si existía materia orgánica se transformara en productos más pequeños y luego sean detectados. Entonces, obviamente, Fénix falló por problemas que se olvidaron de que el suelo es pegajoso, que tiene hielo. Entonces, el bracito quería poner el recipiente y no podía, entonces tuvieron que congelarlo. Se pasó el tiempo y ya se murió Fénix. ¿No? En ese experimento es una catástrofe para eso, y la verdad, cosas a veces tan complejas, cosas tan simples como obviamente el suelo es pegajoso, arruina toda una misión en un experimento, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó con Fénix. Además que obviamente, bueno, es una historia total de cómo hay gente también muy terca que quiere hacer el experimento y está dejando los otros que están bien, y al final el tiempo pasa y obviamente llega el invierno en Marte, se congela y al final no podemos transformar. Es toda una historia catastrófica, por ejemplo. En el caso del MSL es un poco más racional. MSL llega en agosto a Marte y lleva un experimento en el que yo participé que se llama SAM. SAM lo que va a hacer es algo más lógico. Lo que va a hacer es cargar el suelo y le va a hacer una extracción de todo lo que pueda existir dentro
de materia orgánica con un solvente que va a tratar de extraer toda la materia orgánica que está ahí, y después de eso recién va a pasar a un sistema de calentamiento, de separación, cromatografía y un espectrómetro. Entonces de esa manera vamos a ver si podemos detectar materia orgánica en el planeta Marte. ¿Por qué buscar materia orgánica en el planeta Marte? Ya les dije que es uno de los requerimientos, ya sabemos que hay agua, pero en el año 76 la única misión que buscaba vida en Marte, la única que ha buscado vida en otro planeta, las misiones Vikingo, no detectaron materia orgánica en Marte. Pero los modelos, una serie de gente, Flynn, McKay, por ejemplo, el 90 y el 96, y actualmente pues ya todos sabemos, la gran cantidad de factores que cae a Marte, obviamente da un cálculo de 10 a la 6 kilogramos de materia orgánica en Marte por año. Entonces uno dice, con tanta cantidad de materia orgánica, ¿por qué no se pudo detectar con un sistema tan bien diseñado que era el Vikingo? En el laboratorio donde trabajé en México, el doctor Navarro demostró que el Vikingo pues, se equivocó porque también hubieron problemas en la calibración del equipo. Y para ello es que nosotros estudiamos análogos terrestres a Marte. El estudio de análogos hace que la misión sea más lógica y que sea más específica. Entonces en la Tierra se buscan ambientes del Marte antiguo o del Marte más o menos actual que tengan una geoquímica similar, etcétera, para poder hacer experimentos y diseñar los experimentos de una mejor manera, como la que está yendo ahora en el MTS. Y es así que el río Tinto en España, por ejemplo, es una zona donde hay un río que sí parece vino tinto, que es un pH 0,1, donde existe un mineral que se llama jarosita, que ha sido detectado por Opportunity de Marte, y que probablemente es un sulfato férrico, que probablemente puede, digamos, significar lo que fue Marte hace 4.000 millones, no, 3.800 millones. Entonces, para entender el proceso geoquímico, modelos, es que el río Tinto es un excelente análogo. Un análogo de Marte actual, un permafrost, con temperaturas así que rodean los menos 20 todo el año, excelente, los valles secos del Antártico. O los procesos del Marte antiguo durante el proceso de aridificación que les comenté, cuando pierde su atmósfera y el planeta se deshidrata, es un proceso que ocurre en el desierto de Atacama, que tiene una geología muy similar, como pueden ver a Marte, ¿no? Con productos y con formación de los famosos doriclas o los famosos sedimentos, comienzan a mineralizar y que tienen un aspecto muy similar. Entonces Atacama es el estudio de un Marte antiguo africano. Y este desierto de Atacama va desde Antofagasta, desde Copiapó, Chile, hasta probablemente Arequipa, un poco más allá. Y uno de los estudios que yo he realizado y que ahí que digamos fue también parte de mi tesis doctoral en cuestiones de astrobiología, fue demostrar que esta zona que está en Arequipa es marciana. Entonces, justamente fue en esa zona de la joya en la que nosotros detectamos que hay organismos en este desierto que pueden metabolizar los D aminoácidos. O sea, los L, ¿no? Son los que normalmente pues, se metabolizan. Pero en cuestiones de hiperaridez también se pueden metabolizar los D con una muy buena comparación con respecto al control. Y bueno, este lado de acá es otro ya para demostrar que estos suelos son muy oxidantes, etcétera, eso no quiere ahora explicarles este tema un poco aburrido. Pero sí lo interesante aquí es que estos organismos comienzan a metabolizar en la joya, ¿no? Se detectó un nuevo tipo de organismo capaz de metabolizar en gran cantidad estos de aminoácidos, cuando normalmente la vida prefirió los L y prefieren los D también. Pero obviamente es un proceso no porque esté en Arequipa, sino porque es un proceso que tiene que ver con la hiperaridez y la aridificación. Y algo para finalizar, es algo muy importante que tengo que comentarles, que últimamente que la astrobiología siempre está en la vida de la gente. Todo lo que es exploración espacial nos ha dado gran cantidad de apoyo en muchos aspectos. Catéteres cardíacos, etcétera, fueron diseñados primero para procesos en el espacio, incluso el espectrómetro de masa, igual.
Lo interesante aquí es que, por ejemplo, en el 57, pues obviamente cuando Rusia manda el Sputnik, la gente tenía miedo. Tuvo miedo en los Estados Unidos, un pánico total. Causó un efecto de solamente una nave que fue por los rusos, causó un gran movimiento en todo el país. En el caso, por ejemplo, del Apolo 8, que tomó esta gran fotografía, probablemente es una de las fotos que inspiró a muchísimas generaciones en el año 68, 69. Fue increíble, ¿no? Ver a la Tierra, yo incluso nostalgia, poemas, causó todo un cambio y obviamente el año 69 con el Apolo 11, cuando se pisa la Luna, hay gente que dice que nunca pasó, pero definitivamente tenemos 500 kilos de roca lunar, todo se pasa. Entonces, al margen de eso, el vikingo, ¿no? Cuando llega a Marte 76, el hombre dijo, nosotros podemos ir a cualquier parte. Y así cambiaron cosas, pero esos son pasados eventos sociales anteriores. Miren ustedes los eventos actuales, recientes, ¿no? El año 96, cuando Clinton sale a decir que ya habían fósiles marcianos y todo el mundo dijo, wow, ya nos vi en otros lados, hubo suicidios, incluso gente radical y todo, y al final fue que muchos laboratorios dijeron, no, este fósil de magnetita no es una bacteria, dijeron, son procesos abióticos, contaminación, etcétera, etcétera. Aunque todavía hay gente que dice que eso sí era un fósil y hay gente que lo está tratando de demostrar con nuevos métodos que son más sensibles. Pero Allen Hills 84001 es Allen Hills porque es en el lugar de la Antártida, Allen Hills, el monte Allen. Y 84001 porque fue descubierto en el 84 y fue el primer meteorito que descubrieron en el Sol. ¿Por qué dicen que este meteorito es de Marte? Muy fácil. Porque el año 76, cuando el vikingo estuvo en Marte, nos dio el espectro de los isótopos que tiene el planeta Marte. O sea, los deltas, ¿no? El delta, carbono, el delta. Entonces nosotros ya tenemos información de cómo es el suelo marciano. Y cuando se detectó este meteorito, pues hicieron sus deltas y dijeron, no, este viene de Marte. Obviamente, los deltas, el delta carbono, etcétera, son la huella digital de una roca. Que podría yo agarrar una roca aquí en Perú y otra en el África, yo podría decir esta roca viene de África, por sus deltas, por sus isótopos. Entonces, de esa manera, este meteorito definitivamente es marciano. Cayó en la Antártida y en él se encontraron esto que decían que eran fósiles. Y causó un gran impacto social. Esto es algo muy gracioso porque en marzo del 2011 el doctor Huber publica un artículo en el que dice, no, nosotros acabamos de encontrar gran cantidad de fósiles marcianos en el meteorito de Carbonáceo 1. Acabamos de encontrar, con este meteorito también es marciano, todo el mundo lo sabe, pero hemos encontrado gran cantidad de fósiles. ¿Y qué pasa con Huber? Que no publica en una revista como Science o Nature, sino publica en una revista online, se llama Cosmo Mayor. Y esta revista, que todavía está ahí, obviamente es una revista en la que pues, no tiene ningún, digamos, control probablemente de revisores, pero lo que Huber dice es que envía el artículo para que todos lo lean, porque él está en contra del sistema. Todos tienen que leer el artículo, que no solamente los que compran Science, sino todos, y que todos critiquen su artículo. Obviamente, hasta ahora lo siguen criticando porque obviamente es un desastre. Pero él dijo que era la NASA y todos, no van a ver la respuesta del director de NASA. Y ese es un impacto que causó en todo como conmocionó un poco a toda la gente que trabaja en la sociología, etc. Otro evento social reciente es el de diciembre de 2011, cuando se dice que hay vida basada en arsénico que reemplaza a fósforo y que puede ser bacterias basadas en arsénico. Obviamente, 2 meses después salen como 3 artículos en contra de este proceso. Pero ¿saben qué? La publicación de este artículo en Science ocasionó que la búsqueda de Google de la palabra astrobiología se multiplique por 1000. O sea, la gente estaba comenzando a tener ya una visión un poco mayor de la ciencia. Y eso es algo muy interesante, como un proceso puede incluso cambiar una serie de metales. Y la gente comentaba el tema, ¿no? Que la vida basada en arsénico y que es eso. Entonces, un impacto social interesante con un artículo que obviamente resultó que tenía muchos problemas, muchos errores, y podemos hablar de esto también con más calma. Y lo último que les hace un par de meses, ya no un mes, sí, un par de meses, acerca del Gliese 581d, el planeta que parece a la Tierra, y obviamente ha causado un gran impacto, ¿no? Que decimos probablemente sí tenemos
amigos allá. De tal manera que eso ha sido muy interesante. Y les muestro, esta es la respuesta de NASA al doctor Huber. Mira, le dicen Mister, no le dicen doctor. ¿No? Le dicen que pues no hay evidencia en la comunidad que soporte sus conclusiones. Y le dice el director del Instituto de Astrobiología de la NASA, Bautista, ¿no? Dice esto, ¿no? La única explicación simple, o más simple, para el doctor Huber, no, señor Huber, las medidas del doctor es que fueron contaminación, ¿no? Y bueno, pues obviamente eso es un facto notable, ¿no? Y algo interesante de eso que quiero mostrarles, por ejemplo, en la revista acerca de la teología. Hicieron una serie de preguntas interesantes acerca de astrobiología. Hicieron una encuesta total. Y en esta pregunta les dijeron si se encontrara una civilización extraterrestre, ¿usted dejaría de tener creencias? Y observen ustedes que la mayoría de diferentes religiones dijeron que no. Que no, eso no afectaría en ningún momento en sus creencias. Y estas cosas son interesantes del impacto de la astrobiología en la sociedad. Por eso lo muestro. Y lo interesante es que, bueno, en la BBC y New York Times, ¿no? Por ejemplo, mostraron artículos importantes. Por ejemplo, un científico, un padre del Vaticano, dijo que los seres interiorizados por Dios pueden existir en el universo, salió en la BBC. Y algo interesante que fue portada fue: los aliens son mis hermanos, ¿no? Entonces, en New York Times. Y surge un término que ahora está todo astroteología. Y bueno, acá estoy de marciano, en lugares súper extremos. Esta es la joya, para que ustedes vean que los desiertos así tipo Mojave, ¿sí? son una jungla comparada a nuestros desiertos. Estos sí desiertos, ¿no? De nada. Esta zona es una base en Utah, donde se simula la presencia, bueno, se simula un ambiente marciano, donde se da comida hidratada, o sea, a pesar de la comida ya es una fea. Además, te dan comida deshidratada y tienes que reciclar tu aguito, o sea, se repite durante 2 semanas, solo para hacer investigación, por ejemplo, con eso que les digo de la biología del espacio y si los astronautas reciben. Obviamente, como tengo que simular cosas, pues igual me pongo en mi casa y todo eso. Ahí sí. Y muy bien, y algo que quería solo comentarles, porque esta es una cosa actual en la que estoy trabajando. Es algo del cáncer y microgravedad, solamente dura un par de diapositivas solo para mostrarles unos resultados previos. Pero algo muy interesante durante el transcurso de mi estudio de medicina espacial y esas cosas, vimos que células cancerosas sometidas a un proceso de microgravedad tenían resultados increíbles. Es decir, paraban su crecimiento, entraban en apoptosis y los grados de invasividad disminuían de manera irreversible cuando eran retornados a la Tierra y implantados en modelos celulares. Solo las células cancerosas de 3 o 4 líneas, melanoma, un papiloma, un carcinoma papilar de tiroides y otro modelo de melanoma y un modelo de cáncer de mama. Pero bueno, al margen de eso quería mostrarles este es el aparato que utilizamos para simular microgravedad en la Tierra. Es un sistema diseñado por NASA, es un dispositivo celular dentro de una membranita, este es el dispositivo de células que obviamente tiene sistemas rotatorios en ambos sistemas, unas direcciones al azar que ocasionan que la célula esté flotando, simulando un ambiente microorgánico. Este sistema se llama RWB, o Rotary Wave Biogas. Es un sistema diseñado en NASA, existen otros, y es uno que queremos construir aquí en Perú con el doctor David Laván, que trabaja en microgravedad y drosófila. Tenemos con drosófila, melanogaster, y la encontrado expresión genética en espacios que cambian completamente, etc. Con él queremos construir este aparato para hacer investigación acá, estos modelos que simulan microgravedad. Para, obviamente, enfocarnos un poco en lo que es cáncer. Bueno, él quiere más a las moscas que quiere nosotros. Entonces, acá simplemente mostrarles en este carcinoma folicular de tiroides. Obviamente, cuando están en microgravedad, comienzan a hacer estos conglomerados, ¿no? Pero lo interesante fue que había imágenes de condensación de cromatina, solo en las células cancerosas, no en los controles. Esto es una cosa muy sencilla. Cuando hicimos túnel, que es un método para observar apoptosis, observen ustedes cómo solo las células cancerosas tenían, pues aquí se observa, ¿no? Están comenzando a hacer una cromatina versus el control.
¿no? En las células normales también sometidas a microgravedad, en las células cancerosas sometidas con microscopía electrónica a tener concentración de cromatina. Y algo más interesante, bueno, para mostrarles así rápido, era el hecho de que muchas células tienen o sea, las células en este tumor dejaban de producir biometina, obviamente, porque comenzaban a disgregarse y a ser masivas, pero cuando estaban a microgravedad comenzaron nuevamente a producir marcadores de biometina en gran cantidad, lo que mostraba que en algunos casos estaban en un proceso de regresión, lo cual fue sorprendente. Además, estas células producen gran cantidad de tiroglobulina, y sometidas a microgravedad comenzaban a regresionar la producción de tiroglobulina también de las sobrevivientes, porque muchos entraron a apoptosis de manera irreversible. Una vez que estaban acá, ya no hacían nada. Y eso es lo más interesante. Pueden observar el tamaño del tumor comparado a los tumores después de un modelo animal. O sea, una vez que las células estuvieron en microgravedad durante 2 semanas en el espacio, que es una Estación Espacial Internacional, fueron traídas acá, fueron implantadas, obviamente comparadas con controles. Pueden observar el tamaño del tumor disminuyó notablemente. Y además de eso, su invasividad cambió completamente, etc. Eso solamente para mostrarles algunos resultados muy interesantes que obviamente queremos trabajarlos más, obviamente estamos buscando fondos también, etcétera. Pero lo interesante es que haya colaboraciones, de repente si construimos este sistema aquí, o el sistema con el Dr. Laván, bueno, da abierta la posibilidad de que la astrobiología también puede solucionar los problemas graves como estos, ¿no?